Hola a todos, bienvenidos a este curso de Try Hack Me, en el cual vamos a estar aprendiendo acerca de ciberseguridad y vamos a iniciar con un curso básico. En este caso, lo primero que tenemos que hacer es ir a la página Try Hack Me. En la opción de Learn vamos a dar Control F y vamos a escribir Complete Beginner para poder encontrar el curso que vamos a estar viendo en esta seguidilla de videos que les voy a estar compartiendo. Entonces ingresamos en esta opción y se nos va a desplegar este apartado. Try Hack Me tiene la facilidad de que cuando usted entra en la página, ellos le dan a usted como que si fuera la universidad varios cursos que usted tiene que ir completando para al final poder graduarse o recibir una certificación. Entonces, en este caso, a la hora de ingresar a la plataforma o al Career Path de Complete Beginner, vamos a ver que hay varias opciones y cada opción trae sus subcursos, por decirlo de alguna manera. Son muy cortos, sencillos, si usted logra entender lo que se está diciendo, y al final va, como le mencioné anteriormente, va a tener pues su certificado o su título. Entonces, para nosotros poder iniciar en este curso, vamos a saltarnos estas dos opciones o estos dos primeros mini cursos, que el primero es un tutorial o tutoriales de cómo se maneja la página Try Hack Me. Entonces, esto no lo vamos a ver porque es directamente de la página. Háganlo porque si no al final no se les va a dar el título. Y número 2, vamos a saltarnos este de Linux Fundamentals. Les recomiendo encarecidamente de que por favor busquen un lapicero y un cuaderno o un blog de notas en donde se sientan más cómodos para que vayan tomando notas, porque Try Hack Me y a nivel de ciberseguridad se va a ir manejando un lenguaje distinto que no es Linux ni iOS. Vamos a manejar lo que sería el lenguaje Linux, y es un lenguaje que si usted durante toda su vida nunca ha estado o nunca lo ha visto, puede ser un poco abrumador porque se maneja totalmente distinto a los demás sistemas operativos. ¿Es difícil? No, para nada no es difícil, pero sí es importante ir tomando notas. Entonces, tomen nota de esto. Esto es muy textual, es leer y contestar. Entonces, esto no lo vamos a ver. Y vamos a iniciar hoy con esta tercera opción de Networking Exploitation Basics. Entonces, a la hora de dar clic acá, nos va a traer a este primer despliegue en donde vamos a tener 9 tareas para poder completar este mini curso. Entonces, lo primero y el objetivo principal de este canal es ir viendo material de ciberseguridad, pero en español. Entonces, lo primero que les recomiendo es pues traducir la página al español. Las respuestas se introducen en inglés. ¿Por qué? Porque la página está pues montada en inglés. Entonces, vamos a iniciar en la tarea número 1 de redes introductorias. Entonces, tarea número 1, el objetivo de esta sala es proporcionar una introducción para principiantes a los principios básicos de la creación de redes. La creación de redes es un tema enorme y aquí me quiero detener un momento porque, como lo menciona la página, redes tiene su certificación pues por aparte, y con lo que nosotros veamos en esta página es una pincelada de todo lo que ustedes pueden aprender y se pueden desarrollar en redes. Hay una certificación de Cisco, que es la CCNA, en donde ustedes van a aprender fundamentos de redes. Se los recomiendo. CCNA de Cisco es una certificación. Si usted en su país o en el lugar en donde usted se encuentra no logra localizar un lugar en donde usted pueda llevar la certificación, abajo en la descripción del video le voy a estar dejando toda la información que nosotros vayamos viendo en las diferentes salas. Les voy a dejar números de contacto para que puedan obtener o llevar el curso de los diferentes cursos que nosotros hablemos. Les voy a ir dejando blog de notas, les voy a ir dejando PowerPoints o cosas que vayamos viendo para que ustedes lo tengan a la mano.
volviendo al tema, CCNA es un tema enorme y conozco un muy buen profesor que fue el que me dio el curso de CCNA con el cual pude certificarme y se los dejo pues en la descripción del video. Entonces, la creación de redes es un tema enorme, por lo que esto realmente será solo una breve y muy breve descripción general. Sin embargo, es de esperar que le brinde algunos conocimientos básicos sobre el tema que puede desarrollar por sí mismo. Entonces, ¿qué temas vamos a estar viendo? Vamos a estar viendo el modelo OSI, el modelo TCP, cómo se ven los modelos en la práctica y una introducción a las herramientas básicas del networking. Entonces, iniciamos. El modelo OSI significa Open Systems Interconnection. Es un modelo que se creó desde 1980 por la Organización Internacional de la Normalización. Eso se los estoy diciendo de notas que yo tengo por acá y que les voy a estar compartiendo. Entonces, es un modelo estandarizado que utilizamos para demostrar la teoría detrás de las redes informáticas. En la práctica, en realidad es el modelo TCP/IP más compacto en el que se basa la red del mundo real. Sin embargo, el modelo OSI en muchos sentidos es más fácil de obtener una comprensión inicial. Entonces, en resumidas cuentas, ¿qué es el modelo OSI? El modelo OSI es la forma en la que dos equipos se pueden comunicar. Consta de 7 capas. Cada capa, como les mencioné anteriormente, en CCNA se profundiza y se puede ir pues programando las redes para que hagan o dejen de hacer según lo que el técnico pues quiera. Entonces, por acá les tengo este material. Entonces, esto es el modelo OSI. La capa número 1 va a ser capa física. Capa número 2, enlace de datos. Capa número 3, capa de red. Número 4, transporte. Número 5, sesión. 6, presentación. Y 7, aplicación. Esto es en español. Eso es muy importante que ustedes lo aprendan en inglés. Muy, muy importante que se lo aprendan en inglés. Entonces, acá les dejo la opción en español y los nombres en inglés. ¿Ok? Entonces, cada capa tiene una función y cada capa es importante e indispensable. En el momento en el que falle una de las capas, pues no se va a tener comunicación, la comunicación que nosotros estamos deseando. Ok, entonces leemos esta parte que dice, hay muchos y debido a que la página está escrita pues en inglés, a la hora de hacer la traducción aquí se traduce mal, pero en pocas palabras lo que la página nos quiere decir es que hay como acrónimos para poder aprender más fácilmente cuál es el orden de las capas. Entonces, esto era lo que les estaba enseñando anteriormente. Se los puse para que lo aprendieran en inglés, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la capa número 7? Aplicación. 6, presentación. 5, sesión. 4, transporte. 3, network. 2, data link. Y 1, physical. Si usted cierra los ojos y hace esta práctica conmigo, yo le digo, dígame las 7 capas que le acabo de mencionar en orden, va a ser muy difícil de que usted lo logre aprender. Entonces, lo que la página nos está diciendo es que busquemos un acrónimo o una frase que nos sea sencillo el poder aprender las 7 capas. Entonces, ¿qué les traigo yo por acá? Les traigo esta frase. Algunas personas sienten terror negociando datos personales. Si usted se logra aprender esa frase, algunas personas sienten terror negociando datos personales, el inicio de cada palabra le va a facilitar a usted la letra de esa capa. Entonces, application, presentation, session, transport, network, data link y physical. Si usted logra aprenderse, algunas personas sienten terror negociando datos personales, usted se va a aprender el orden de las 7 capas. Eso es lo que nos está diciendo. Aquí continuamos leyendo, dice, yo personalmente estoy a favor de, y esto es una frase que ellos inventaron pues en inglés, o que él inventó en inglés, la persona que escribió el curso, para poder que fuera sencillo para él. Echemos ahora sí un breve vistazo a cada uno de estos a su vez. Capa número 7, aplicación.
La capa de aplicación del modelo OSI proporciona esencialmente opciones de red a los programas que se ejecutan en una computadora. Funciona casi exclusivamente con aplicaciones, ojo aquí, solo con aplicaciones, proporcionando una interfaz para que la utilicen con el fin de transmitir datos. Cuando los datos se entregan a la capa de aplicación, se transmiten a la capa de presentación. Entonces, para entenderlo, en la capa 7 de aplicación, estamos hablando de las aplicaciones que nosotros podemos ver, con la cual vamos a tener el contacto sensorial. Número 6, capa de presentación. La capa de presentación recibe datos de la capa de aplicación. Para que ustedes sepan, cada capa le va dando un grupo de paquetes, por decirlo de alguna manera, a la capa que continúa. Si está enviando, va a enviar de la capa 7 a la capa 1. Se transmite la información. Cuando se recibe la información del otro lado o en el receptor, es al revés. Recibe la capa 1 y va desbloqueando capas hasta llegar a la capa de aplicación. Ya casi les voy a mostrar un ejemplo de eso. Entonces, la capa de aplicación va a tener información exclusiva de aplicaciones y esa información la compacta, por decirlo de alguna manera, y se lo pasa a la capa de presentación. La capa de presentación recibe los datos de la capa de aplicación, o sea, la de arriba. Estos datos tienden a estar en un formato que la aplicación entiende, pero no necesariamente en un formato estandarizado que puede ser entendido por la capa de aplicación en la computadora receptora, o sea, del otro lado de la comunicación. La capa de la presentación traduce los datos a un formato estandarizado, además de manejar cualquier encriptación, compresión u otras transformaciones de los datos. Con esto completo, los datos se pasan a la capa de sesión y sigue bajando. Entonces dice capa de sesión. Cuando la capa de sesión recibe los datos en el formato correcto de la capa de presentación, o sea, la de arriba, busca si puede establecer una conexión con la otra computadora a través de la red. Si no puede, devuelve un error y el proceso no continúa. Entonces, la capa de sesión es una capa que va a tener una sesión abierta con la computadora del otro lado de la comunicación. Entonces, si no se puede establecer una comunicación o una sesión abierta con la otra computadora, se devuelve un error y el proceso pues no continúa. Si una sesión puede ser establecida, entonces es trabajo de la capa de sesión mantenerlo. Esa capa de sesión, la capa número 5, se va a encargar de que esa comunicación o ese canal esté abierto durante toda la sesión. Así como cooperar con la capa de sesión de la computadora remota para sincronizar las comunicaciones. La capa de sesión es importante ya que la sesión que crea es única para la comunicación en cuestión. Eso es lo que permite realizar múltiples solicitudes a diferentes puntos finales simultáneamente sin que se mezclen todos los datos. Entonces, ¿a qué se refiere esto? En este momento, mientras usted está viendo este video, muy probablemente usted en otra pestaña de su navegador tenga abierto Google, en otra pestaña tenga abierto Facebook, como yo lo tengo pues acá abierto, que tengo varias páginas abiertas al mismo tiempo. Entonces, ¿qué es lo que hace? La capa de sesión va creando túneles de comunicación según sean necesarios o según el usuario los vaya requiriendo. ¿Okay? Crea un canal o crea una sesión y mantiene esa sesión hasta el final de la comunicación. Esto es lo que permite realizar múltiples solicitudes a diferentes puntos finales simultáneamente sin que se mezclen todos los datos. Piense en abrir dos pestañas de un navegador al mismo tiempo. Cuando la capa de sesión ha registrado con éxito una conexión entre el host es su computadora, y la computadora remota, o sea, la computadora del otro lado o el servidor al que usted se está comunicando, los datos pasan a la capa 4, la capa de transporte. Entonces, vamos viendo que según lo que nosotros vamos requiriendo, sale de la capa 7, pasa a la capa 6, la capa 6 hace algo, lo cubre, lo pasa a la capa 5, la capa 5 hace algo, lo cubre, lo pasa a la capa 4 y así hasta llegar a la capa 1. Capa de transporte. La capa de transporte es una capa muy interesante que cumple numerosas funciones importantes. Su primer propósito es elegir el protocolo en el cual se transmitirán los datos. Los dos protocolos más comunes de la capa de transporte son TCP, que significa
Transport Control Protocol en inglés o protocolo de control de transmisión en español, y UDP, que significa protocolo de datos de usuario. Entonces, para poder entender mejor lo que es TCP y UDP, les voy a dejar a continuación un video en el cual ustedes van a ver cómo es que se entregan los paquetes. TCP y UDP se encargan de entregar paquetes, pero se encargan de entregarlos de manera muy distinta. TCP, cuando TCP entrega, TCP se encarga de que cada uno de los paquetitos que se envían en una transmisión lleguen completos y que cuando lleguen se ordenen y puedan ser legibles para el usuario. UDP se encarga de transmitir los paquetes. Si el paquete llegó correctamente o no llegó correctamente, no importa. Lo importante es enviar los paquetes. Entonces, ¿dónde podemos ver UDP? UDP lo podemos ver en una transmisión de streaming, en donde en ocasiones se van perdiendo paquetes, se distorsiona un poco la imagen, se va por momentos el audio, pero la transmisión continúa y no se devuelve a recuperar esos paquetes. En cambio, UDP sí. UDP, cuando usted envía una información, por ponerlo de alguna manera, cuando se envía un paquete por WinZip, ese paquete tiene que llegar perfecto para que a la hora de descomprimirlo podamos tener la información tal y como fue enviada desde el inicio. No se puede distorsionar, no se puede perder ningún paquete en el camino. Esto es TCP y UDP. Cuando se hace esta información, se transmite a la capa de red. La capa de red es la responsable de localizar el destino de su solicitud. Por ejemplo, Internet es una red enorme. Cuando desea solicitar información de una página web, es la capa de red la que toma la dirección IP de la página y determina la mejor ruta a seguir. En esta etapa estamos trabajando en lo que se conoce como direccionamiento lógico, es decir, direcciones IP. Cada dispositivo que usted tiene o que cualquier ser humano tenga que se logre conectar a Internet va a tener una IP. Su computadora, su celular, su televisor inteligente, cualquier dispositivo que se logre conectar a Internet va a estar teniendo conexión con la capa de red porque hay una IP que dice: este es mi nombre, por decirlo de alguna manera, y estoy ubicado en tal lugar. Por favor, envíenme información acá. Eso es como el correo que está afuera de su casa, que tiene el nombre de la familia. Entonces la IP es ese correo. En esta etapa estamos trabajando en lo que se conoce como direccionamiento lógico, es decir, direcciones IP, que todavía están controladas por software. Las direcciones lógicas se utilizan para dar orden a las redes, categorizándolas y permitiéndonos ordenarlas adecuadamente. Actualmente la forma más común de direccionamiento lógico es IPv4, con lo que probablemente ya esté familiarizado. Si usted busca la IP de algún dispositivo en el que usted se encuentre, muy probablemente la IP salga algo así: 192.168, y estos dos números que continúan pues van a cambiar según la red en la que usted esté. Es una dirección común para un enrutador doméstico. Esta información se compacta, por decirlo de alguna manera, y se envía a la capa de enlace de datos. En la capa de enlace de datos se centra en el direccionamiento físico de la transmisión. Recibe un paquete de la capa de red, o sea, de la capa de arriba, que incluye la dirección IP de la computadora remota. O sea, tengo un paquete y lo voy a enviar a una dirección remota. Esa IP se agrega en el paquete. En la capa de red, la capa de enlace de datos la toma, lee la dirección IP y también agrega lo que sería la dirección física o la dirección MAC. La dirección MAC, a diferencia de la dirección IP, es que es única y exclusiva para cada dispositivo a nivel mundial. Cada dispositivo que se crea que tenga conexión a Internet va a tener una capa física MAC que no se puede duplicar y que en teoría no se puede copiar, pero por medio de hackeo se puede hacer. Entonces, para poder enviar el paquete a la dirección correcta, necesito la IP y necesito la dirección física MAC. Esos son los dos apartados, por decirlo de alguna manera, que la capa física necesita para poder enviarlo. Del punto final receptor, ¿okay? Esos datos los necesito del receptor. Dentro de cada computadora habilitada
para red hay una tarjeta interfaz de red, o sea, una tarjeta NIC que viene con la dirección MAC, Media Access Control, única para identificarla. Esto es único, MAC no se copia. Las direcciones MAC son establecidas por el fabricante y literalmente grabadas en la tarjeta, no se pueden cambiar, aunque se pueden falsificar cuando la información se envía a través de la red. En realidad, es la dirección física la que se usa para identificar exactamente a dónde enviar la información. Además, también es trabajo de la capa de enlace de datos presentar los datos en un formato adecuado para la transmisión. La capa de enlace de datos también cumple una función importante cuando recibe los datos, ya que verifica la información recibida, porque recuerden que la información no solo se envía, es una comunicación bilateral. Cuando recibe los datos, ya que verifica la información recibida para asegurarse de que no se haya dañado durante la transmisión, lo que bien podría suceder cuando los datos se transmiten por la capa 1 o la capa física. Capa física se reduce al hardware. Entonces, la capa física es todo lo que podamos tocar: cables, chips, memorias, discos, todo lo que tarjetas de red, todo lo que sea físico va a estar dentro de la capa 1. Entonces, toda la información que nosotros o nuestro sistema ha venido recopilando y ha venido empaquetando dentro de la capa que continúa, la capa física lo va a tomar y lo va a enviar por medio de pulsos o por medio de Wi-Fi o por medio de la arquitectura que tenga para poder comunicarse con el mundo. El trabajo de la capa física es convertir los datos binarios de la transmisión en señales y transmitirlos a través de la red, así como recibir las señales entrantes y convertirlas nuevamente en datos binarios. Entonces, la capa física se encarga de enviar pulsos. Lo que les estaba enseñando anteriormente. ¿Cómo se empaquetan los datos? Veámoslo de esta manera. Podemos ver la capa de aplicación. Esta capa se empaqueta en esta. Entonces podemos decir que este pequeño va a entrar en este va a entrar en va a entrar en y así sucesivamente hasta llegar a la capa física, y la capa física lo va a enviar al receptor. El receptor va a recibir y lo va a ir desempaquetando hasta poder ver lo que está en la capa física, que literalmente es lo que nosotros necesitamos saber. Nosotros, cuando estamos comunicándonos con el mundo, no necesitamos saber si estamos utilizando un puerto X, si estamos utilizando TCP o UDP. No necesitamos saber si la información viene por OSPF o RIP. No necesitamos saber qué cables se están utilizando o qué dispositivos, routers o switches se están utilizando para que la información nos llegue. A nosotros nos interesa ver qué página estamos buscando y que se resuelva esa información. Entonces, ya viendo todo esto es, como les mencioné, esto es Cisco, esto es CCNA. Lo que acabamos de ver es una pincelada muy rápida de lo que el curso CCNA les puede enseñar y lo que ustedes pueden aprender. ¿Okay? Entonces vamos con las preguntas. Ya yo las tengo todas contestadas. Entonces no voy a bajar. Les voy a dar un momento para que ustedes las vayan contestando. ¿Qué capa elegiría enviar datos a través de TCP o UDP? Entonces, si nos venimos por acá, recordamos que la capa de transporte, o sea, la capa 4, es la encargada de enviar por TCP o por UDP. Vamos a ver. Capa 4. ¿Qué capa verifica los paquetes recibidos para asegurarse que no se hayan dañado? Capa 2. Aquí, enlace de datos. Recuerden que dice para asegurarse de que no se hayan dañado durante la transmisión. Capa 2. ¿En qué capa se formatearían los datos en preparación para la transmisión? Capa 2, porque los tiene que arreglar para que puedan ser enviados de la manera correcta. ¿Qué capa transmite y recibe los datos? ¿Cuál es la que envía pulsos y recibe pulsos para poder saber qué datos se están enviando y se están recibiendo? La capa física. Capa 1. ¿Qué capa cifra, comprime y transforma los datos iniciales para darles un formato estandarizado? La capa 6, porque la capa de aplicación
es general del computador en el que usted está. Entonces la capa 6 se encarga de hacerlo estándar para que el receptor pueda entender la información. Capa 6. ¿Qué capa rastrea las comunicaciones entre el host y la computadora receptora? ¿Cuál es el que se encarga de abrir un túnel y mantener ese túnel? Es una comunicación entre usted y la computadora receptora. Capa 5, la capa de sesión. ¿Qué capa acepta solicitudes de comunicación de las aplicaciones? Cuando nos habla de aplicaciones es la capa de Application, capa 7. ¿Qué capa maneja el direccionamiento lógico? Direcciones lógicas, capa 3. Y direcciones IP. Al enviar datos a través de TCP, ¿cómo llamaría los datos del tamaño de cada bocado? Recordemos que los paquetes no se envían completos, o sea, no hay manera de que usted abra un túnel y mande una línea de un solo paquete del tamaño que sea. Los paquetes se dividen en paquetes pequeños y cada paquete, según sea la capa, va a tener un nombre. Entonces acá se los dejo. Correrme para acá. Acá se los dejo. Entonces la capa de transporte, los datos de esta capa van a ser segmentos. De la capa de red o network se va a segmentar en paquetes. De la capa de data link en frames. Y en la física por medio de bits. Entonces, para que ustedes lo tengan aquí, 4 segmentos, 3 paquetes, 2 frames y 1 bits. ¿Cuál es la frase para poder aprenderse ese orden? Some people fear birthdays. Algunas personas le tienen miedo a los cumpleaños en español, pero en inglés es some people fear birthday. Si usted se aprende esto, la primera línea, al igual que algunas personas sienten terror negociando datos personales, se hace referencia a la inicial de cada uno de estos paquetes. Ok, entonces vamos a correr esto por acá y dice, al enviar datos a través de TCP, ¿cómo llamaría los datos? TCP es capa 4. Entonces, capa 4 es some, es S, segmentos. Ajá. Esto es de investigación. ¿En qué capa con qué capa se comunica el protocolo FTP? Entonces venimos aquí. ¿Con qué capa se comunica protocolo FTP? Dice con la capa que se encuentra dentro de la capa de aplicación. Entonces venimos aquí y decimos capa 7, capa de aplicación. ¿Qué protocolo de capa de transporte sería el más adecuado para transmitir un video en vivo? En vivo. Acuérdense, al ser un video en vivo sería UDP. ¿Por qué UDP? Porque los datos se van a perder y se pueden perder debido a la conexión, y si se llegan a perder los datos no se van a solicitar de vuelta. Y eso sería, muchachos, este primer video con respecto a este curso de redes introductorias. Es un poco cansado, es mucha teoría, pero es muy interesante, es muy provechoso. Si ustedes quieren desarrollarse en esto de ciberseguridad, por favor, completen estos cursos que son sumamente enriquecedores. En el próximo video vamos a estar hablando acerca de encapsulación, que es lo que les estaba mencionando anteriormente. Cada capa encapsula sus datos para que la siguiente capa los pueda transmitir de manera correcta. Entonces, por favor, no pierdan esta seguidilla de videos en la cual vamos a estar estudiando un poco lo que les estoy mencionando. Todo el material que vimos se los voy a estar dejando abajo en alguna nube para que ustedes lo puedan descargar. Todo es gratuito. La intención de este canal es entender, aprender y avanzar. Nos vemos.